Francis Bacon. Retrato de una pesadilla. De Felipe Restrepo Pombo. He intentado deformarme a mí mismo deliberadamente, pero no he ido lo bastante lejos. Mis cuadros son testimonios de esta distorsión. Francis Bacon, 1975. El grito y la risa. Los hombres le temen a la muerte, como los niños le temen a la oscuridad. F.B. El primer recuerdo que tenía Francis Bacon era el de un niño gritando en la oscuridad. El niño, por supuesto, era él. Cuando apenas tenía 5 años, sus padres, que acababan de llegar a Londres huyendo de la Primera Guerra Mundial, lo dejaban en casa con una niñera. Bacon y sus hermanos se quedaban con ella durante los largos periodos en los que sus padres se ausentaban. La criada tenía un novio soldado que venía a visitarla y, obviamente, quería estar a solas con él. Bacon era un niño celoso que reclamaba atención e interrumpía a la pareja bajo cualquier pretexto. Para deshacerse de él, la niñera decidió encerrarlo en un armario, bajo la escalera, cada vez que su novio llegaba. En la oscuridad del armario, Bacon gritaba, a veces durante horas, en vano. La mujer lo ignoraba y sus hermanos no podían ayudarlo. Esta escena lo persiguió durante toda su vida. La imagen de un niño solo, encerrado y gritando en la oscuridad, lo obsesionaba a tal punto que cada vez que se paraba frente a un lienzo en blanco, buscaba repetir ese mismo desespero, esa misma angustia que sintió entonces. Incluso se puede llegar a pensar que todos sus cuadros son una réplica de ese momento de su niñez. Él mismo aceptó esta fijación con los momentos traumáticos de su infancia en una entrevista. Creo que los artistas están más próximos de su niñez que otra gente. Permanecen más fieles a estas primeras sensaciones. Dicen quienes lo conocieron que Bacon parecía un hombre muy tranquilo y agradable. Siempre acompañaba sus charlas con una risa compulsiva que invitaba a sus amigos a compartir su hilaridad. Pero detrás de esa risa, había una inmensa tristeza y una amargura oculta porque, aunque parecía un hombre feliz, en realidad llevaba una vida muy atormentada. A Bacon no le gustaba compartir su intimidad. Por varias razones quería que su obra fuera contemplada desde un punto de vista que no incluyera los datos biográficos. Cuando le insinuaban alguna conexión concreta entre su vida y su arte, se volvía elusivo. Sabía que había padecido una serie de experiencias traumáticas que lo habían marcado profundamente, y ellas eran la clave y el alimento de su pintura. Pero no quería, por ningún motivo, restarle fuerza a sus cuadros. Bacon me negó, como lo haría con todo el mundo, que hubiera algún mensaje en sus pinturas. Él decía que pintaba por instinto, afirma su biógrafo, Andrew Sinclair. Pero la verdad es que detrás de sus cuadros sí se esconde la clave para entender su vida. Como anota el escritor colombiano Antonio Caballero en un artículo llamado La risa del horror, decía Bacon que él siempre había querido pintar la risa, sin conseguirlo. No es verdad. Está ahí desde su primer cuadro, en ese rictus retorcido del monstruo del panel central del tríptico, en la risotada aullante y carnívora del monstruo de la derecha. Es la risa del horror, que es la del siglo XX. Porque ese movimiento pendular, esa particular dualidad, fue la que marcó su vida. Bacon siempre estuvo perdido entre la risa externa y el grito interno. Francis Bacon nació el 28 de octubre de 1909 en Dublín. Sus padres, Anthony Edward Bacon y Christina Winifred Firth, eran de origen inglés, pero vivían desde hacía mucho tiempo en Irlanda. Su padre era un militar retirado. Llegó a tener el rango de capitán y luchó en algunas guerras con el ejército inglés, que se dedicaba a la cría de caballos y viajaba regularmente entre Irlanda e Inglaterra. La familia de su madre era propietaria de una gran empresa que fabricaba cuchillos. Además de Francis, la familia Bacon estaba compuesta por otros 4 hijos. Harley, 4 años mayor.
Sample complete. Ready to continue?